Bueno, entonces ya estamos. Ahora sí, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos a esta sesión de verdad y memoria en la era de la posverdad. Un tema bastante, pues, coyuntural, ¿no? Que es más que actual con todo lo que está sucediendo en esta época y pues es evidente que debe ser materia de debate en términos de que estamos hablando de que esto se llama ya como una era, la era de la posverdad, ¿no? Para eso, bienvenidos a todos, estudiantes, profesores, eh, público en general. Esto es uno de los eventos de la 17ª semana de la comunicación. Entonces, bienvenidos a todos. Voy a empezar presentando a nuestros invitados que pues aceptaron de manera muy grata esta invitación. Entonces tenemos a la profesora Ana Guglielmucci, profesora adjunta del Centro de Estudios sobre Conflicto y Paz de la Universidad del Rosario, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la misma universidad. Ha compilado los libros El proceso de paz en Colombia en la encrucijada, junto con Santiago Álvarez y Julio Espota, Vivir para contarlo, Violencias y Memorias en América Latina, junto a Sigfrido Leal Guerrero, La consagración de la memoria, una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, 2013, Memorias desveladas, prácticas y representaciones colectivas sobre el encierro por razones políticas, que ha ganado un premio, el Inca, para convertirse en base de una serie documental para la televisión pública argentina. Actualmente integra el Grupo Llanos de la Universidad del Rosario y el Grupo Claxo, Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Bienvenida, Muchas profesora. gracias. Por otro lado, tenemos a Gerson Arias, él es director del Diálogo Social de la Comisión de la Verdad, tiene maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, especialización en gobierno, políticas públicas, graduado profesional en Derecho y Ciencias Políticas, ha sido pues, asesor de presidencia 2017-2018 y también ha trabajado con la Fundación Ideas para la Paz. Tiene pues, publicaciones también sobre el conflicto armado, sobre procesos de paz y pues yo sé que los tres vamos a lograr sacar adelante este conversatorio y a sacar muy buenas conclusiones. Bienvenido Gerson, bienvenida profesora Ana. Gracias, Bueno, Julián. entonces, listo. ¿Cuál es el tema de hoy? Un poco para hacer una introducción de qué es lo que de lo que vamos a hablar un poco. Tenemos que hacer como remontarnos un poco al año 2016, en donde el diccionario Oxford cataloga el término posverdad como la palabra del año, ¿no? Digamos que en ese año sucedieron un montón de cosas que daban como, que todo el mundo quedó como confundido, todo el mundo quedó como un poco sorprendido de lo que había pasado ese año, porque pasó el Brexit, pasó lo de, pues, el triunfo de Donald Trump, sucedió el fracaso del referendo del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Entonces, digamos que ese concepto el diccionario, dado desde el diccionario de Oxford, intenta un poco como concentrar, como buscar una explicación a lo que estaba sucediendo, a por qué estos tres fenómenos se dieron, sobre todo porque se dieron a partir de ciertos elementos que no fueron, pues muchas veces, digamos que influyeron ciertos fenómenos con estrategias, digámoslo así, de no muy correctas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿qué significa el término posverdad? Pues precisamente este diccionario y el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo definen como una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿no? Este término, sin embargo, nosotros, pues, digamos que si se hace un rastreo un poco más atrás de este término, no es tan nuevo. En realidad, el término, más o menos hacia el 2004, el sociólogo norteamericano Ralph Case hablaba, pues, exponía este término precisamente haciendo alusión
a emociones y a cómo las emociones podían hacer que se pudiera manipular a la opinión pública, y el sociólogo Eric Alterman unos años antes había alertado sobre la manipulación de los sentimientos con fines políticos, analizando el caso de Bush y el atentado a las Torres Gemelas. Pero podríamos entonces incluso remontarnos aún más y colocar el tema en el campo también de la historia, ¿no? Pues es que, digamos que Carlo Ginzburg habla, por ejemplo, del fenómeno de los reyes taumaturgos y el gran pánico de 1789. Los reyes taumaturgos, que se decía que eran reyes mágicos que curaban enfermedades, y precisamente la población los quería y los adoraba precisamente en ese sentido. Y quizás uno de los casos más interesantes y que tiene mucha más relación con la posverdad, que es el Gran Pánico de 1789 en plena Revolución Francesa, cuando después de la toma de la Bastilla se expande un rumor en donde se dice que los nobles tienen un ejército escondido para vengarse de todo el mundo por lo ocurrido en la toma de la Bastilla, lo cual resultó no ser cierto, ni lo de los reyes taumaturgos, ni lo del Gran Pánico. Entonces, digamos que este asunto de la posverdad no es un asunto tan nuevo, y para hablarlo en términos del historiador Carlo Ginzburg, es un viejo asunto nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es básicamente. En ese sentido, digamos que este término, y esto es una de las primeras preguntas que quiero hacerles a nuestros invitados, es que este término tiene como, digamos que se puede hacer como un sinónimo, o se puede hacer una comparación con respecto al concepto de mentira o de propaganda política, ¿no? Pero se diferencia, en la actualidad ese término se diferencia. Yo quiero preguntar, ¿qué hace diferente este término al concepto de mentira o al concepto de propaganda política? Empecemos con la profesora Ana. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a Gerson, bueno, y a Julián y a toda la audiencia que esté viendo. Y la verdad, yo no soy una especialista en posverdad, soy antropóloga, no soy comunicadora social, pero me parece que, digamos, la posverdad tiene mucho que ver con la mentira y con la propaganda política. Me costaría cómo separarlas radicalmente. Quizás lo que yo pienso con esta cuestión de este advenimiento de este término y como la influencia que tiene últimamente para hablar de ciertos fenómenos que abarcan muchísimas dimensiones sociales, porque no solamente con el campo político, sino, por ejemplo, con el campo científico, ¿no? También, si lo pensamos en este contexto de pandemia, digamos, también todo el movimiento antivacunas, ¿no? Y podríamos relacionarlo incluso también con este fenómeno de la posverdad, que a veces también tiene mucho de anticientificista, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un término que sirve, pero que también a veces puede ser que oscurezca bien de qué estamos hablando y que nos permita realmente dar cuenta de ciertos fenómenos muy contemporáneos, ¿no? No solamente en el campo político, como decía, o político partidario, electoral, sino también en otros campos como el actual que estamos viviendo con esta pandemia de COVID-19, que yo creo que también es importante, todo el tema de la desinformación que hay, ¿no? La incapacidad a veces que tenemos de ver cómo se construyen ciertas afirmaciones, cómo se movilizan emociones y sentimientos de una manera cuasi infantil, ¿no? Que respondemos inmediatamente sin ningún tipo de tiempo para pensar, para meditar, para evaluar lo que está sucediendo. Yo creo que eso es lo más peligroso de este fenómeno que hoy englobamos o caracterizamos como un periodo de posverdad, la falta de, podríamos decir, de tiempo para poder sopesar lo que está sucediendo, para poder evaluar cómo se construyen ciertas afirmaciones, qué procesos, podríamos decir, de investigación hay detrás. Y yo creo que eso es muy peligroso, que nos casemos automáticamente con cualquier tipo de afirmación o con cualquier tipo de movilización emocional y sobre todo por parte de líderes, ¿no? Formadores de opinión, ya sea tanto en el campo político como en el campo de la salud. Yo creo que eso es algo que debemos
que debemos tener el tiempo de sopesarlo, de poder someterlo un poco a discusión y no que sea solamente una adhesión automática, ¿no? Lo que se busque y lo que se genere y lo que se logre a partir de esos discursos. Así que yo no sé si tengo una definición de posverdad, pero bueno, creo que lo que me preocupa es esta cuestión de la falta de una búsqueda de lo que hay en torno a cómo se construyen estas verdades, ¿no? Estas verdades que se construyen, sí, no como si fueran afirmaciones únicas o verdades únicas, pero como verdades cargadas de sentimiento que se vuelven casi como si fuera una hinchada de fútbol, ¿no? Vamos detrás de eso así, sin ningún tipo de pensamiento, porque en realidad es un acto de adhesión y de emoción y ¿no? de afinidad sentimental. Entonces, yo creo que ahí es donde me parece que puede ser peligroso que este tipo de construcción de verdades no, digamos, no se discuta, no se someta a una crítica más profunda, sobre todo cuando son tan relevantes para miles y millones de personas, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, eso. Sí. Bueno, gracias. ¿Y Gerson qué me dice? Gracias, Julián, nuevamente por el espacio. Gusto saludarte, Ana. No, yo quisiera responder esto con base un poco en la experiencia. Estuvimos acompañando el proceso de negociación con las FARC en La Habana y claramente cuando tú haces la pregunta o la distinción entre lo que podría ser posverdad y mentiras, pues yo siempre recuerdo mucho como esa triada de palabras sobre opiniones, emociones, que en el caso nuestro, digamos, lo vimos, era el miedo, ¿no? Pero quizás lo que más pueda distinguir esta lógica de la posverdad o este campo de la posverdad de lo otro, de la mentira y la propaganda, pues tiene que ver mucho con algo que a mí me preocupa mucho y lo vivimos en La Habana, y es como la posverdad también pretende reducir la complejidad del mundo social. Y cuando la reduce, pues entramos en una lógica binaria en donde ni siquiera, diría yo, Julián, hay que detenerse a revisar si un tema en particular existió, ocurrió o no ocurrió, porque simplemente el hecho de conjugar opiniones, miedos, redes, todo lo demás, pues hace que realmente nos quedemos en ese umbral, llamémoslo de conocimiento, y ni siquiera nos preguntemos si eso en verdad ocurrió o no ocurrió. Yo simplemente quisiera mencionar, insisto, con base en mi experiencia, en todo este tema de la negociación había un criterio o había una variable crítica, y era qué iba a pasar con la fuerza pública, que realmente en términos de lo que terminó ocurriendo era una línea roja, es decir, no se negociaba con un grupo armado ilegal qué iba a pasar con la fuerza pública. Esto puede ser desde luego muy discutible, pero fue la apuesta política. Pero lo que uno encontraba en todo el territorio nacional, en las guarniciones militares, era una instalación de una narrativa en donde miles de personas iban a quedar sin trabajo porque las FARC iban a ocupar sus puestos, ¿no? Y ni siquiera había, digamos, cuando uno intentaba, digamos, desarrollar escenarios de pedagogía, Julián, ni siquiera la pregunta cabía de dónde lo vio, dónde se constata, ¿no? En qué documento está. Eso no era del interés. Entonces me parece que esa combinación entre opiniones, emociones, una emoción obviamente es el miedo, pues hace realmente, digamos como decía Ana, pues se asimile muy rápidamente a la mentira, pero para mí, digamos, lo que realmente, o la pregunta que habría que hacerse un poco para distinguir esos dos universos que tú preguntabas, es uno, si se basa, digamos, o si se constata en una línea de hechos, alguien se preguntaría si existieron o no. Y dos, que es lo más complejo, porque al final la mentira uno dice, bueno, esto no ocurrió y sencillo, o simplemente alguien afirma que por no tener condiciones para constatarlo es mentira. Realmente sí reduce la complejidad del mundo social a un nivel en donde uno dice es muy difícil realmente poder encontrar una respuesta hacia la posverdad. Yo diría que parte del asunto, y ahora lo estamos viviendo ahora en la Comisión de la Verdad donde estoy, pues uno dice, bueno, ¿para qué la verdad? Pero ¿y cuál tipo de verdad? Y obviamente ahí lo que nos encontramos es un discurso que rápidamente o tiende al negacionismo, ¿no? Y un negacionismo, digamos, que está instalado en todas las esferas de la sociedad. Entonces me parece que ahí como que cuando uno aterriza este concepto, realmente la distinción entre mentira y posverdad casi que deja de existir,
pero mi mayor preocupación es esa preocupación, diríamos, más sociológica, de que reduce, digamos, la complejidad del mundo, reduce que realmente vuelvo a mi caso, para poder acordar que las FARC se desarmaran y entregaran 9.000 armas, pues tuvimos que mover muchas variables, ¿no? Para lograr eso, y no fue simplemente una charla y una toma de decisión. Entonces creo que cada vez se reduce más esa posible distinción entre lo que tú preguntabas, pero mi alerta fundamental es que reduce esa complejidad de la cual vivimos, de la cual nos alimentamos, y yo diría que es la riqueza fundamental como seres humanos que tenemos. Muchas gracias, Gerson. Es que sí, es que efectivamente quizás una de las características de la posverdad es estar anclada o estar basada, o digamos tener como digámoslo así, como la base principal en las redes sociales, ¿no? Es decir, es muy rápido, es decir, si siempre la mentira, digamos que la propaganda y la mentira siempre ha estado, el asunto de que esté dentro de las redes sociales ha hecho que toda esta mentira sea pues mucho más fácil, ¿no? de esparcir, y en cierta medida también el asunto de la creencia personal por encima de los hechos, es decir, como que los hechos quedan completamente borrados, como que no importa las evidencias, no importa que el hecho haya sido construido objetivamente, no, importa lo que yo creo. Y hay algo que me ha parecido también muy interesante con respecto a la posverdad, es ese descentramiento de la propaganda en sí. La propaganda política se centraba o tenía un control sobre precisamente el mundo político y el asunto de los partidos, de los candidatos, ¿no? Pero en cambio esta posverdad se sale de eso, es como los políticos incluso no pueden controlarla, y ya básicamente cualquier persona puede plantear o afirmar cualquier cosa en redes sociales y todo el mundo inmediatamente, ¿no? Y es algo también como confirmar las creencias personales en cierta medida. Y con respecto a lo que hablabas, Gerson, con respecto al conflicto y con respecto al proceso de paz, pues ya nos habías dicho un poco cómo afectaba eso, la posverdad, un proceso, pues nosotros pues, lo vivimos con respecto al referendo y todo este asunto, pero con respecto a los procesos en los estudios del campo de la memoria, de la búsqueda de la verdad, por ejemplo, en el caso de la profesora Guglielmucci con respecto a las dictaduras y las desapariciones en Argentina, ¿cómo afecta todo este asunto de la verdad, o cómo le afectaría todo este asunto de la posverdad, la construcción de la memoria de esos casos, ¿no? ¿Cómo le afectaría, en qué medida, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la memoria también tiene un elemento emocional, sobre todo cuando estamos hablando de memoria personal, autobiográfica, subjetiva? ¿Qué me dice, por ejemplo, la profesora Ana? Cuéntame un poco sobre esto. Ok, Julián. Bueno, es un tema bien interesante, digamos, ese, y bien complejo, porque, digamos, si me remito al caso argentino, yo creo que hay como si fuera la marea, ¿no? Hay marchas y contramarchas en estos procesos de construcción de verdad, ¿no? Y yo creo que esta nueva coyuntura le agrega una complejidad. Por ejemplo, en el caso argentino, un tema de debate es la cifra de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, a veces es esta cuestión donde grupos que apoyan, por ejemplo, a los militares que llevaron a cabo la desaparición sistemática de personas en Argentina, digamos, discuten la cifra de detenidos desaparecidos que ha expuesto el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y eso depende de la información que tenga la población, puede llegar a, digamos, a repercutir en cómo se piensa, cómo se recuerda, podríamos decir, a esas personas que están desaparecidas, ¿no? Poniéndose en duda incluso la propia exigencia de verdad y justicia de las organizaciones de derechos humanos. O, por otro lado, no. Por otro lado, también puede repercutir en que haya parte de la sociedad que salga justamente a reivindicar que no importa la cantidad de personas desaparecidas, el número exacto, sino que los perpetradores digan dónde están esas personas que desaparecieron, ¿no? O sea, entonces, digo, todo esto se vuelve campos un poco de batalla, y hay que ver cuál es el consenso o el piso que hay, digamos,
para que esto no se convierta en una especie de neonegacionismo, ¿no? En el sentido de que se niegue que hubo desaparecidos. No se llega a ese punto, ¿no? Pero sí se trata de desvirtuar, por ejemplo, la causa de las organizaciones de derechos humanos en determinadas coyunturas históricas. Eso ha pasado en Argentina, ¿no? Y yo creo que siempre puede haber disputas por las interpretaciones de ciertos hechos, o por ejemplo sobre las cifras, sobre todo en estas dinámicas de desaparición e impunidad, ¿no? Porque la desaparición está cargada generalmente de impunidad. Entonces, en esos casos se presta para que haya distintas interpretaciones, distintas versiones, pero bueno, por suerte no se discute que el hecho en sí existió, ¿no? No se llega al caso del negacionismo, pero siempre hay intentos por disputar las interpretaciones de los hechos. El problema es cuando se niega, como decían ustedes antes, la existencia del hecho mismo, ¿no? Y yo creo que ahí sí es un parteaguas. Y yo creo que a mí lo que me preocupa un poco de esta dinámica de lo que se llama posverdad es esta imposibilidad de pensar que hay hechos que sí existieron. O sea, como que se empiece de alguna manera a desdibujar la idea de que hay hechos que sí acontecieron y que eso no esté, digamos, en discusión, ¿no? Como quizás ha pasado también con el tema del Holocausto. Hay historiadores que dicen que como no hay un testigo último de las cámaras de gas, porque obviamente los testigos ¿sí? fueron evaporados, entonces, bueno, no se puede a ciencia cierta decir que las cámaras de gas existieron. Bueno, eso es preocupante. Después lo que hay que ver es frente a estos contextos también qué hacemos, porque digamos, hay países que han instituido leyes contra el negacionismo, ¿no? Y eso está penado. Pero bueno, hay que ver si esa es la solución frente al negacionismo o en realidad lo más importante son estos procesos sociales y políticos que tratan de instalar que la búsqueda de la verdad como algo importante, que dé cuenta de los procesos sociales, políticos, científicos a través de los cuales se construye ciertas verdades, ¿no? O se establece que ciertos hechos sí acontecieron. Después podemos discutir la interpretación sobre el hecho, sobre las causas, sobre las consecuencias, los efectos a largo plazo, pero el hecho en sí existió y es innegable, ¿no? Y yo creo que eso hay que ver cuáles son las mejores medidas para tratar sobre todo de fomentar que las personas, que los colectivos se pregunten sobre todo quién declara la inexistencia de ciertos hechos, ¿sí? O por qué algunas interpretaciones serían peores que otras, qué efectos tienen. Y yo creo que eso es lo que habría que desarrollar, y yo creo que eso lo da la discusión, lo da el debate, lo da el involucrarse, y no dejarse llevar solamente por un instinto emocional o por la manipulación de las propias emociones que todos tenemos, digamos, y tomarnos, como decía antes, ¿no? El tiempo de sopesar un poco y evaluar las consecuencias de lo que hacemos en pos de esas emociones, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. No sé, podría pensar en un montón de casos también en Colombia, como las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que creo que es un caso también que podríamos involucrar en este proceso de la posverdad. ¿Cómo fue algo negado, fue algo tapado, ocultado, tergiversado, ¿no? Disfrazado, como si fueran bajas en combate? Y yo creo que eso dependió de la lucha social, dependió de que las madres de estos jóvenes salieran a disputar, que hubiera abogados que estuvieran dispuestos a seguir, podríamos decir, investigando, y también periodistas que hicieran periodismo de investigación serio, con fuentes que permitieran informar a la sociedad y destapar un poquito esto, ¿no? Que estuvo oculto mucho tiempo. Sí, claro. Profesora, yo leyendo un poco de su trabajo, en algún artículo dice que Argentina ya pasó por unas etapas, ¿no? En donde pues hubo verdad, hubo reparación, nosotros en Colombia pareciera que pues hasta ahora estamos como comenzando el asunto, y se me hace un poco, pues nosotros en Colombia hasta ahora estamos empezando, porque digamos que hasta ahora estamos medio saliendo de un conflicto, si es que pues ahí difícilmente estamos logrando salir, y pues si es que en algún día saldremos por completo. Pero digamos que el caso argentino me llama la atención en términos de que ya hay un proceso, ¿no? de construcción de memoria, de búsqueda de la verdad,
de búsqueda de desaparecidos, y al parecer este asunto este asunto de la posverdad como que vuelve y otra vez a poner en el escenario estas viejas discusiones, ¿no? Como otra vez este asunto de volver otra vez a discutir si hubo desapariciones o no. Yo recuerdo en uno de sus trabajos, por ejemplo, se decía que uno de los centros de tortura se convirtió en un museo y toda la discusión que hubo en torno a eso. Existe la posibilidad, por ejemplo, para el caso de la Argentina, que a partir de todo este fenómeno de la posverdad, esto otra vez se vuelva a reconfigurar, todo lo que ya se había construido, todo lo que ya se había, digamos, recordado, toda la construcción de verdad, toda esta búsqueda de verdad, se vuelve otra vez a reconfigurar. ¿Usted qué piensa? Bueno, por un lado, espero que no. Espero que creo que ya se ganó no se pierda, pero lo que sí me llama la atención en Argentina es siempre la reactualización que hay de la demanda de verdad, memoria, justicia. O sea, en el sentido de que si bien se hace este museo, por ejemplo, y yo no creo que este museo digamos, desaparezca, ¿no? Este Museo de la Memoria que se han construido, que no son museos, en realidad se llaman espacios para la memoria, en lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. Digamos, yo no creo que desaparezcan, pero quizás lo peor que podría pasar, aparte de la posible desaparición, es la banalización, ¿no? Y yo creo que lo más interesante de estos procesos sociales es cómo estas demandas se reactualizan a través de la movilización social, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando la Corte Suprema dictaminó que iba a dar beneficios a las personas que habían sido ya procesadas por delitos de lesa humanidad, y la sociedad se movilizó. En Argentina de manera multitudinaria, salieron más de 500.000 de personas a la calle en Buenos Aires, pero uno podría decir, bueno, ahí espontáneamente, ¿no? Y a decir que no, ese beneficio que se llama el 2x1, que le conmutan un año, ¿no?, de pena por el tiempo que no tuvo condena o sentencia firme, el acusado, que ese delito no estaba pensado para los genocidas, ¿no?, para los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Y esa fue una movilización enorme que incluso hijos e hijas, sobre todo hijas de personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, salieron a la calle a protestar junto a las organizaciones de derechos humanos. Y se creó un movimiento de hijos de genocidas. ¿Sí? Que yo digo que eso es algo que todavía acá, quizás en Colombia, es impensable, ¿no? Que los propios hijos de los perpetradores salgan a luchar con las víctimas, que se movilicen conjuntamente y pidan cárcel para sus padres. Es algo que yo creo que eso habla de un cambio, una transformación sociocultural y de los valores de la sociedad argentina importante. Eso no implica que haya personas que apoyen, obviamente, a los militares y a lo que hicieron los militares en la Argentina, pero yo creo que eso es algo muy, muy importante y que se logra con muchísimos años de trabajo, ¿no? O sea, y también con los cambios en lo que se trabaja en las escuelas, lo que se habla en las familias, lo que se discute en el espacio público y las movilizaciones. Yo creo que en el caso argentino las movilizaciones sociales, las protestas, eso reactiva, podríamos decir, un vínculo social, un vínculo ciudadano que está vivo, ¿no? Que está ahí vivo, para seguir demandando, porque no implica que las instituciones no hagan a veces retrocesos, ¿no? Lo que yo considero retrocesos en temas de memoria, verdad y justicia. Entonces eso me parece que es muy importante, y yo creo que en Colombia se está dando, ¿no? Yo lo veo con las nuevas generaciones. Es muy distinto hablar con personas de 20 años que hablar con personas de 60 en Colombia. O sea, realmente es otra la posición que tienen. Es muy distinto. Yo creo que hay algo que lo vamos a ver acá en un par de años, realmente, como una transformación social importante en este sentido. Y Gerson, que dice que básicamente está ahí, tiene todo ahí, todo el asunto de la búsqueda de la verdad, está todo, testigo de primera mano, protagonista también de toda esta búsqueda de verdad y del proceso de paz. Vale, yo quisiera acotar ahí en complemento lo que decía Ana sobre el tema de la banalización. Arranco por mi conclusión un poquito. Es que también, digamos, gran parte del ejercicio que hace la justicia transicional y en efecto un instrumento como la comisión, es que la posverdad sí tiene efectos
digamos, muy preocupante sobre la finalidad de estos ejercicios. En ese sentido, yo simplemente quisiera recordar como, básicamente, como los 3 principios básicos. Recuerdo aquí a un colombiano, gran amigo, Pablo de Grave, que dice, bueno, primer elemento, el reconocimiento de unas víctimas, pero que son ciudadanos ante todo, ¿no? Segundo, recuperar la confianza cívica. Y tercero, garantizar, digamos, la creencia en ese marco institucional. Entonces, cuando tú me preguntas por la verdad, posverdad, yo digo, tiene un impacto muy preocupante porque la finalidad de todos estos ejercicios se ve cortada. Y yo diría que también una finalidad quizás un poquito más compleja en el buen sentido de la palabra, y retomo aquí algunas expresiones de una politóloga norteamericana que se llama Lee Payne, y dice, todo esto nos sirve un poquito para garantizar que haya una suerte de coexistencia contenciosa, ¿no? Que obviamente desde el mundo de los derechos humanos es bastante criticada, pero yo diría al final, cuando tenemos una posibilidad de que básicamente gran parte de actores de la sociedad no desconozcan lo que ocurrió, pero que asuman una postura un poco sobre, tenemos que echar para adelante, como dicen, yo creo que al final del día, yo diría que el efecto más nocivo es sobre esa finalidad. Y, y pre, a, digo esto pensando como en 3 dimensiones. Una primera que quisiera compartir aquí. En la negociación en La Habana, cuando empezamos en la fase secreta, me acuerdo mucho que la FARC llegó con dos ideas que para nosotros eran como prácticamente como, digamos, como el gran reto que teníamos en materia de ese punto que luego se llamaría víctimas. Y ellos decían, entonces vamos al punto de negociar los derechos de las víctimas. Y dijimos, aquí nadie negocia los derechos de las víctimas, vamos a acordar cómo se cumplen esos derechos de las víctimas. Y segundo, empezaron a hablar de una noción, Ana y Julián, que era verdad verdadera. Entonces, no, necesitamos crear unos instrumentos para llegar a la verdad verdadera. Yo me acuerdo mucho que les preguntaba, bueno, ¿y qué es eso de verdad verdadera? ¿No? Y claramente, digamos, la mejor traducción era la verdad que ellos presumían que había sucedido, y que obviamente cuando uno se mete de lleno en este estudio o en este trabajo de 8 largos años, pues se desmitifica de cierta manera, digamos, lo que es esa organización ordenada, vertical y todo lo demás. Entonces salía como ese gran interrogante donde yo digo, bueno, claro, al final del día yo creo que también esa posibilidad de que en la posverdad cada uno asuma su verdad verdadera es muy complejo, y la contrasta un poco con lo que estamos haciendo en la comisión. Entonces, claro, uno dice verdad y obviamente la distinguimos de la noción de memoria. Digamos, la memoria no es la verdad, ni los datos son la verdad, ¿no? Obviamente tenemos que reconstruir algo basado en unos hechos puntuales, en evidencias, pero evidencias que tienen que ser, o al menos así la entendemos Ana y Julián, compartidas socialmente, y tienen que ser plurales, y tienen que servir, vuelvo a mi tema del horizonte, deben tener una finalidad, y la final es reimaginémonos como sociedad y miremos que todo esto que sucedió, tú hablabas de las ejecuciones extrajudiciales o de los mal llamados falsos positivos. Yo tenía una discusión muy fuerte al interior de la comisión y decía, bueno, independiente del número, sí necesitamos que sectores como los empresarios, por ejemplo, digan, aquí ocurrieron eso, aquí ocurrió eso, y eso realmente no puede volver a pasar, en clave de no repetición. Entonces yo diría que eso, alejándome un poco de la discusión sobre qué es lo verdadero o no lo verdadero, o la distinción entre verdad y memoria, un poco mi preocupación es sobre esa finalidad de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y algunos podrán decir, bueno, una finalidad simplemente es que el Estado reconozca algo que ocurrió. Yo digo, sí, pero es insuficiente, porque en los territorios hay personas que se preguntan, bueno, ¿y para qué me sirve esto de la justicia transicional? ¿Esto que ustedes están haciendo me va a cambiar en algo mis condiciones actuales de vida? ¿No? Y parte de la respuesta está en, óigame, primero tenemos que reconocer que usted está allá, entre otras, por situaciones derivadas del conflicto armado, no porque usted quiso ni porque se le ocurrió quedarse en esa zona o ser un despojado, desplazado. Pero a partir de ahí, digamos, si bien el tema de la integralidad, la posverdad sí obstaculiza mucho comprender esto, que lo que no queremos acá, básicamente eso es el sentir compartido en la comisión, es, venga, aquí vamos a agregar muchas verdades. Por ejemplo, ahorita a las 4:30 vamos a escuchar la verdad de las personas LGTBI en los espacios que tenemos, pero en 8 días vamos a escuchar la verdad de los secuestrados de las FARC, después los secuestrados empresarios por parte de las FARC. Yo digo, eso está bien. Yo creo que llegar a una unidad, digamos, llegar a
un criterio homogéneo sobre esas verdades va a ser muy complejo, pero sí al menos, y ahí se aparece nuevamente, Julián, la posverdad, creo que todo esto lo hace uno con una finalidad, y la finalidad es, venga, volvamos a vivir como sociedad, volvamos obviamente a recordar, pero no a recordar simplemente para decir, oiga, nos quedamos ahí, recordar para cambiar, para transformar cosas. Entonces, ese elemento al que tú mencionabas, Ana, de la banalización, yo le sumaría también que nos altera totalmente este espacio que estamos construyendo, y es un acuerdo de paz que dice, oígame, para avanzar en eso, además de lo que ya venía, Justicia y Paz, venía el Centro Nacional de Memoria Histórica, iniciativas de la sociedad civil, necesitamos hacer un pare, y ahí viene la verdad que dice, oígame, para que haya verdad tiene que haber un reconocimiento de responsabilidades, entre otras grandes distinciones con el tema de la memoria, pero esto no simplemente para, digamos, voy a colocarlo coloquialmente, para agarrarnos nuevamente sobre quién tiene la razón, sino, oígame, esto ocurrió, quizás entre tú y yo pueda haber diferencias en el quantum y en las razones, pero ocurrieron desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales. Coloco un caso, Ana, que tú lo debes recordar, y Julián, eh, con algunas dudas que surgieron en una masacre, que fue una masacre de Mapiripán. Yo le dije, bueno, no importa si 2 o 3 víctimas al final no resultaron ser víctimas, pero hoy hubieron por lo menos 40 o 50 muertos, punto. ¿Sí? Y eso ocurrió. Y eso ocurrió en connivencia con el ejército, eso ocurrió en connivencia con gente que permitió, y ocurrió en connivencia con mucha de nosotros, de la sociedad, que simplemente no quiso mirar hacia allá cuando eso estaba avanzando. Pero yo digo, si sale eso, un poquito lo que la posverdad nos va a alterar es la posibilidad de que eso sirva realmente para reconstruirnos como sociedad, para imaginarnos un futuro. Y yo diría que para mí lo más importante de todo este ejercicio es que logremos garantizar que obviamente uno dice, venga, además de las interpretaciones, hay unas cosas que aquí ocurrieron, no entro en ese debate sobre el quantum, las razones, pero no deberían volver a pasar, lo que se llama no repetición. Y que además nos debe permitir simplemente un pequeño anuncio, pero es un buen ejemplo para que todos se conecten mañana. Mañana tenemos un reconocimiento sobre el impacto del conflicto en comunidades indígenas, ¿sí? Y logramos un testimonio que ustedes lo habrán visto mencionar en medios de comunicación, de Salvatore Mancuso, vía telefónica, que hace un reconocimiento sobre lo que le pasó a un líder indígena del sur de Córdoba que se llamaba Kimi Pernía, que ellos asesinaron, desaparecieron, en Justicia y Paz sacaron su cuerpo y lo echaron al río, ¿no? Y yo digo, venga, necesitamos que la gente comprenda que eso le ocurrió a los indígenas. Independiente del cuánto, eso ocurrió y hay un responsable que lo va a hacer. Y termino por ahí sobre la finalidad, porque esa hija de Kimi Pernía le dice telefónicamente, eso va a ocurrir mañana a las 10, para que lo vea. Le dice, oiga, señor Mancuso, gracias porque nunca supe dónde llevar este ramo de flores a mi papá, no tenía ni idea dónde estaba. Y sabe que venga a este país, venga al sur de Córdoba, que a usted no le va a pasar nada por parte de mi familia. Yo digo, ahí está la finalidad, la verdad que refuerza esos derechos de las víctimas, pero que además nos permite comprender que podemos construir un futuro entre todos. No lo quiero colocar, digamos, así como muy discursivamente, pero cuando yo digo entre todos les he echado un cuento que es verdad que va a ocurrir mañana, y es una víctima, victimario, que dice, oígame, gracias por esto, y usted puede vivir aquí con nosotros, pero a eso llegamos siempre y cuando, digamos, se cumpla ese deseo de verdad que tienen las víctimas. Entonces, insisto, además de la banalización, el gran riesgo de esta posverdad también es instaurar una barrera que nos permita pensarnos para qué sirve todo este ejercicio de reconstrucción de memoria, de verdad, en clave de las futuras generaciones. Me llama mucho la atención y veo como ciertos elementos comunes en lo que dice tanto Gerson como Ana, y es la reivindicación del hecho, ¿no? El asunto de lo que sucedió, el asunto de que no se puede negar porque la evidencia está ahí. Entonces no podemos negar que hubo masacres, no se puede negar que hubo desapariciones, no se puede negar que hubo reclutamiento, que hubo secuestros, los hechos están ahí, ¿no? Y es, digamos que uno de los valores o quizás uno de los remedios en contra de la posverdad es hacer como un compromiso como sociedad, como tú lo dices, Gerson, y es aceptar, duela lo que nos duela, que esas cosas sucedieron y que ocurrió, realmente ocurrió.
aquí, pues es una de las primeras reflexiones que se pueden ir sacando de este conversatorio. Aquí en el chat empiezan a hacer preguntas y comentarios, y aquí, por ejemplo, hay uno que sería interesante que lo habláramos, y es el asunto de la verdad estatal, de que si la posverdad surge cuando se cuestionan las verdades estatales. Eso es algo interesante en términos, pues, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad, en más o menos un poco más de un año, si no estoy equivocado, entrega un informe, y eso es una verdad estatal. Es una verdad estatal. Lo que va a salir de la Comisión de la Verdad es una verdad estatal, ¿no? Entonces, es interesante. No sé qué responderían ustedes a esta pregunta de si la posverdad es cuestionar las verdades estatales o se escapa a otros ámbitos, dice Sharif, que es el que hace él o la que hace la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Ana? Cuéntame. Yo, bueno, em, no, yo no estoy tan de acuerdo con que la posverdad sea cuestionar las verdades estatales, porque, digamos, si uno piensa, incluso, no sé, en el libro de Orwell, ¿no? 1984, o sea, sería la verdad estatal al contrario, que está basada en una mentira, ¿no? Y justamente en que no se pueda conocer la verdad o que ningún sujeto pueda construir otra verdad que no sea la del Estado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como el totalitarismo, de alguna manera. O sea, yo creo que no necesariamente, pero sí, yo creo que las instituciones ordenan, podríamos decir, los parámetros o los límites de la construcción de ciertas verdades, o llamémoslo reconocimiento más bien. En el caso argentino, el Estado reconoció que hubo violaciones a los derechos humanos, reconoció que hubo terrorismo de Estado en Argentina, y yo creo que eso fue muy importante. O sea, no es lo mismo que lo diga Juan Pérez a que lo diga el presidente de la Nación, ¿no? Y a que las propias instituciones construyan mecanismos para dar cuenta de esas verdades, para tratarlas en las escuelas, construir un informe que tiene todo el respaldo, podríamos decir, de la institucionalidad y del aparato, de los aparatos estatales, no es lo mismo que lo diga, ¿no?, cualquiera. Por eso yo no creo que la posverdad sea justamente discutir las verdades del Estado, pero sí reconozco que el Estado tiene un rol central, podríamos decir, en la delimitación del espacio que habilita ¿sí?, o las características que tiene el espacio para debatir sobre lo que sucedió, ¿no? Y yo creo que eso es importante. En una sociedad que se dice democrática, digamos, tendría que haber, digamos, espacios que se caractericen por permitir que se discutan estos temas, pero que al mismo tiempo reconozcan que los hechos sucedieron, ¿no? Que reconozca que hubo desapariciones, que hubo ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en lo que le cabe la responsabilidad del propio Estado, ¿no?, ya sea por acción o por omisión. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y qué dice Gerson? ¿Cómo dices? Yo en principio estoy de acuerdo con eso. Creo que también una forma de llamarlo, Ana, es un poco lo que reafirmamos en este trabajo de la comisión, es que la verdad sí es cuestionar un poquito el statu quo en parte está en el aparato estatal, pero está en una sociedad, diría yo, que simplemente en la comodidad no vio lo que estaba ocurriendo, que no tuvo interés, otros que tuvieron, digamos, intereses en desarrollarlo. Pensaba ahora particularmente en todo lo que acaba de ocurrir, y no quiero, digamos, calificar el hecho, pero en todo lo que anuncia hoy las FARC lo que están diciendo es algo que, digamos, para los conocedores, pues había una intuición de que eso era posible, que fuera cierto, pero realmente se había instalado una narrativa muy fuerte, y yo creo que básicamente el trabajo de una comisión en ese sentido sí es un poquito remover ese statu quo para decirles, oígame, esto ocurrió. Remover también un poco las miradas, yo diría, más teleológicas que hay en ciertos sectores. Yo quisiera colocar un ejemplo para mostrar eso, y es que en todos los diálogos que se han tenido también con los ex miembros de grupos paramilitares, ¿no?, que ya contaron miles de horas sus versiones, no estoy diciendo que sea esa la verdad, pero estoy diciendo, ellos ya han hecho un ejercicio, a diferencia de las FARC, ha hecho, como dicen coloquialmente, ya tienen un curso y han aprendido muy bien el impacto que eso tiene en las víctimas, sobre todo en la sociedad.
Y claro, parte de ese statu quo es, bueno, ¿por qué reclutaban? Voy a colocar solo un ejemplo, ¿no? Entonces pueden haber planes, pueden haber situaciones de orden, digamos, estructural, económico y social en las regiones, o pueden ver, o pueden haber también versiones, me acuerdo de un paramilitar que decía, bueno, es sencillo, Gerson, porque es que la guerra no se gana con viejos. Y yo digo, claro, eso puede sonar muy hiriente para las víctimas, pero cuando me refería hace un momento a esa consistencia contenciosa, yo digo, óigame, es que hay que introducir esta variable porque no hay una única razón que explique el reclutamiento o la utilización de los niños y niñas en la guerra, ¿sí? Y en efecto pueden haber planes, pueden haber, digamos, falta de políticas públicas, pueden haber situaciones extremas en las regiones, pero pueden haber estas lógicas. Entonces, un poco yo lo que digo es, ese statu quo no es simplemente mirar a esos estamentos de la sociedad, sino a, a cómo removemos esas verdades o esas visiones instaladas que explican lo que ocurrió, que explican realmente al final del día, dígame, por qué se armaron unos señores que estaban por allá o por qué surgieron los grupos paramilitares, etcétera. Entonces yo diría que ese es el primer comentario, pero lo otro al cual quisiera también responder un poquito es lo que hemos construido aquí, particularmente lo ha dicho mucho nuestro presidente de la comisión, el padre Francisco Berrú, y lo dijo hace muy poco, hace unos 3 semanas en el tiempo, o 4, decía, pues no queremos que nos instalen como la comisión que va a dar la verdad estatal. ¿Por qué lo decíamos? Decían, bueno, primero, claro, el gran fundamento del gran aporte es que una instancia que es del Estado, que es la comisión, pero que es independiente, que tiene, digamos, un grado, digamos, de cubrimiento o blindaje constitucional como la comisión, pues es muy importante que eso lo pueda decir una comisión, así lo hayan dicho en Justicia y Paz, o lo hayan dicho las mujeres, es muy importante. Pero lo que no hay que confundir es que a pesar de estar ahí en ese espacio o en ese campo, pues sería muy fatal que uno pueda denunciar esto como una verdad estatal, ¿no? Es una verdad que reconstruye, que esclarece. Estamos muy en contra de esa construcción, de esa idea de construir la verdad, porque realmente lo que hacen es esclarecer con base en una cantidad de cosas. Entonces, simplemente como esa apreciación un poco decir, a pesar de estar en campo de lo estatal y de ser una instancia que va a decir una cosa, como dice Ana, tiene todo el peso, porque al final, independiente de lo que piensen de los 11 comisionados, pues es una instancia de Estado que está diciendo, aquí ocurrieron estas cosas, ¿sí? Y aquí ocurrieron extrajudiciales, extrajudiciales, aquí hubo connivencia de estos señores, las FARC cometieron este tipo de cosas, el ELN también las cometió, civiles también se vieron inmiscuidos en la guerra, tiene todo el poder simbólico que lo digo una instancia del Estado, pero en términos de lo que vivimos un poco, y sobre todo el contacto con las víctimas, simplemente un dato, hoy en día tenemos más, unas 11.000 entrevistas, hemos escuchado más o menos a 20.000 personas en todo el país, y lo que ellos quieren es que su verdad salga. Y claro, gran parte del ejercicio es, la vamos a hacer como entidad del Estado, entonces es una verdad de las víctimas, pero que no responde únicamente a esa necesidad, porque, y hay que decirlo también, esto hace parte un poquito, a propósito de lo que estoy leyendo ahí, Julián, de cómo combatir esto, pues realmente no se combate simplemente con un argumento, digamos, discursivamente muy bueno, se combate también diciendo, oígame, es que hay que trabajar por la verdad porque, entre otras, la verdad tampoco está exclusivamente en las víctimas. Hay víctimas en los territorios que tienen el 80% del cuento de lo que ocurrió, pero ese 20% quizás ocurrió o se decidió a kilómetros de ese territorio, ¿no? Que es muy difícil, complejo decirlo, pero también yo diría que para combatir eso, metámonos de lleno para decir, oígame, una comisión de la verdad en Colombia, desde luego, tiene que reconocer lo que se hizo, segundo, escuchar a las víctimas, tercero, escuchar a los responsables, escuchar a la sociedad también, porque ellos tienen muchas explicaciones, a pesar de que no se hayan metido directamente, pero tiene que saber que también parte de esos actores que están aportando, y sobre todo las víctimas, que a veces suele ser incómodo decirlo, no tienen toda la verdad, ¿no? Y parte de ese asunto también es, bueno, sí, yo no estoy diciendo que entonces ante la posverdad, entonces esclarezcamos la verdad de las víctimas únicamente. No, estoy diciendo, eso necesita un procedimiento, una metodología, pero vuelvo a mi punto, Julián, y perdón la insistencia, es, todo eso suena bien, siempre y cuando no olvidemos, y quisiera transmitirle esto a los profesores y estudiantes, al menos desde la percepción de la comisión, si tenemos claro para qué sirve esto, ¿sí?
Si eso no está claro, creo que nos metimos en un debate en donde por las redes o por la instalación mediática, voy a decirlo concretamente, la posverdad nos va a ganar, ¿no? Y en ese sentido hay que decir, bueno, entonces más bien construyamos argumentos sobre por qué necesita esta sociedad colombiana una verdad histórica. Y para mí, el principal argumento es que volvamos a convivir entre todos, que no haya más armas y política y que obviamente no haya más víctimas. Si eso no sirve para eso, pues nos quedamos en un debate eterno con unos actores que tienen toda la posibilidad de que sus opiniones, emociones y miedos nos superen. Varias veces, pues lógicamente este término, la posverdad, tiene ese elemento, ¿no? De la verdad, ¿no? Y el asunto con la pregunta que yo les quiero hacer con respecto a este asunto de la verdad es, ¿existe una verdad o existen varias verdades fragmentadas que conforman la verdad total de todo lo que ocurrió? ¿O cómo es este asunto de la verdad con respecto a este asunto de la memoria, de la búsqueda de la verdad? O lo que nosotros deberíamos pensar más como sociedad es en que tenemos que comprometernos a un proceso de empezar a construir y de buscar, ¿no? Y tener en cuenta todas las versiones. Es decir, la verdad es una sola, la verdad está fragmentada, o hay varias verdades realmente que, pues, vistas todas en una totalidad, conforman una gran versión o una gran interpretación del conflicto. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, Ana. Bueno, es que yo creo que sí, es difícil, porque, no sé, hay una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento, que bueno, ahí entiendo el tema de la verdad de que un hecho sí existió, pero lo que decía antes, después las interpretaciones, ¿sí? O las justificaciones de por qué sucedió ese hecho, pueden ser muy distintas, ¿no? Entonces ahí empezamos a encontrar los grises, los matices, distintas perspectivas de acuerdo al rol que ocuparon las personas en esos procesos, en esos hechos, ¿no? Las intenciones de negarlo o de, ¿sí? De salir impune si uno cometió un acto criminal. Entonces, yo creo que ahí también esta demanda de verdad, en el caso estamos hablando más de procesos no de conflicto armado, o de violencias masivas, violaciones a los derechos humanos, digamos. En ese contexto, yo creo que el concepto de verdad cobra mucha relevancia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hubo un ocultamiento sistemático de esos hechos. Por ejemplo, en la desaparición es clarísimo, lo que se busca es que no quede rastro del crimen para después no ser responsable, ¿no? De ese crimen. Entonces, yo creo que en esos contextos hablar de verdad tiene muchísimo sentido. Después, en términos de memoria, hablar de verdad ya se vuelve obviamente mucho más ambiguo, ¿no? En la memoria quizás no debamos hablar de verdad, y por eso yo creo que el término memoria histórica en realidad viene como a tratar de salvar al término memoria, ¿no? Porque la memoria siempre es ambigua, siempre conlleva olvido, siempre es selectiva, ¿no? Entonces hablar de memoria histórica es como si le diera mayor ¿no? credibilidad a la memoria, como un trabajo de búsqueda de cierta veracidad, ¿no? De los hechos. Pero yo creo que la búsqueda de verdad tiene mucho sentido, obviamente una verdad jurídica o en el campo periodístico también, ¿no? Cómo construimos ciertas investigaciones donde las fuentes tratamos de ver que sean fehacientes, ¿no? Que sean creíbles, tratamos de contrastar fuentes. Entonces, bueno, ahí hay una búsqueda de la verdad. Yo no sé si se habla de la verdad, pero sí de una búsqueda de la verdad construida con ciertos criterios de rigurosidad. Lo mismo en el campo jurídico, ¿no? Yo creo que hay unos mecanismos para encontrar esa verdad sobre determinado hecho y los responsables, ¿no? Pero en el campo de la memoria yo creo que es más complicado. Lo que pasa es que en estos procesos, yo creo que a veces la memoria es, de alguna manera, el dinamismo social, podríamos decir, la fuerza vital social que impulsa que determinados crímenes no queden en la impunidad, ¿no? Y que se conozca la verdad del destino de los desaparecidos, que muchas veces solo lo sabe el perpetrador. Y entonces es una fuerza social, podríamos decir, para que eso no quede en la impunidad, no se olviden, no sean hechos que no le importen a nadie. Y yo creo que por eso digo que esos procesos de memoria son muy importantes. Yo creo que no tanto para la verdad en sí, como una verdad última, sin grises, sin matices, digamos, sino digamos, sobre todo para que el conocimiento de ciertos hechos se convierta en reconocimiento, que no es lo mismo.
O sea, uno puede conocer que algo sucedió, pero de ahí a que lo reconozca, lo acepte, lo asimile, ¿sí? Y lo retransmita es distinto. Entonces yo creo que un gran desafío que tenemos es no solo el conocimiento de los hechos, sino el reconocimiento de los hechos. Y eso implica debates sociales, eso implica apropiaciones por parte de la sociedad, y eso lleva tiempo. O sea, a mí me pareció lo que recién decía Gerson, ¿no? Por ejemplo, el otro día que las ex-FARC reconocen ante la comisión que ellos asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Y a la sociedad le cuesta mucho aceptar esa verdad, ¿no? Ese discurso, podríamos decir, ese testimonio. Y bueno, eso habla de que hay dificultades de pasar del conocimiento al reconocimiento, y poder escuchar ciertos testimonios va a ser un gran trabajo, y va a ser muy difícil. Y eso es algo que en los estudios sociales de memoria lo han trabajado muchísimo, ¿no? El tema de que uno puede contar ciertas cosas en determinado momento, determinada coyuntura, y en otros momentos es muy difícil encontrar una escucha para ese testimonio. No hay forma. O porque o los que están escuchando se sienten culpables, avergonzados, o porque no lo pueden creer, porque se han construido otras interpretaciones sobre esas realidades. Es complicado. Entonces yo creo que la Comisión de la Verdad tiene un gran desafío, no solo en el esclarecimiento de la verdad, sino también en la divulgación, podríamos decir, porque no es un trabajo solo de la Comisión, es un trabajo de toda la sociedad, ¿no? Ya, claro. Entonces, es complejo. Gerson, cuéntame. Sí, Julián. No, sí, eso del conocimiento al reconocimiento yo creo que es fundamental. Ya lo ha explicado y sustentado muy bien Ana. Yo quisiera agregarle como 3 capas más. Una que para mí es muy importante y es cómo estamos asumiendo esto. Lo estamos asumiendo obviamente en el sentido plural del término, verdades, ¿cierto? ¿Y por qué verdades? Porque entendemos que, entre otras, la tarea que tiene una comisión muy importante es tratar de responder, como decía Ana, los porqués. Y aquí tenemos, digamos, una tríada que estamos trabajando, y es contextos, casos, patrones, ¿no? Y solo menciono uno en particular, digamos, que nos permite de que esa pluralidad, digamos, tenga un significado, la pluralidad de la palabra verdades, ¿no? Y estamos diciendo, oígame, lo que llevamos encontrado hasta el momento, en efecto, en 13 meses más o menos tenemos que tener el informe final, nos lleva a pensar, coloco un ejemplo para todos, que a la gente que firma las paces en Colombia, ¿cierto? Y tiene riesgo de que la maten. Y eso hay que contárselo. Entonces uno dice, aquí no estoy diciendo si a X persona, a Carlos, Pedro, le ocurrió este tipo de cosas. Estoy diciendo simplemente, y voy a mencionar los datos verídicos, 470 guerrilleros desmovilizados en los 90 han sido asesinados hasta la fecha de 4.000. De los 32.000 miembros paramilitares han matado 3.500. Y de 13.000 combatientes de las FARC han matado 234. Entonces nuestra pregunta es, más allá de ese quantum y si le pasó a X o Y persona, es preguntarnos también y decirles, oiga, sociedad, ¿a usted le parece justo que gente que se compromete? Yo creo que al final del día pensemos un poco en la idea de que, como yo le digo a la gente, oígame, con las FARC logramos que 9.000 armas buenas, porque las vi, salieran y no dejaran de matar gente. ¿Le parece poco eso? Independiente de todos los retos que hay en materia de justicia y todo lo demás, pero digo, bueno, ¿cómo una sociedad permite que la gente que dé ese paso la maten? ¿No? Otro ejemplo, Ana, que para mí, digamos, es quizás el ejemplo más duro en términos un poquito de esta variable que complementa el conocimiento al reconocimiento, y es contextos, casos y patrones. Líderes sociales. Hicimos un ejercicio desde el año 86, y un poco la pregunta que hacemos, y esa es parte de en lo que es muy útil las verdades, Julián, verdades en plural, es, óigame, una sociedad que se dice democrática, que ha permitido que hayan matado en 30 años o 33 años 5.000 líderes sociales desde el año 86, ¿no? Entonces no entramos en discusión, estamos diciendo, dígame, ¿cómo es posible que una sociedad que se diga democrática, ¿sí?, permite que eso ocurra? Y ahí pueden haber miles de interpretaciones donde las verdades pueden ser, óigame,
no hemos llegado a los territorios, óigame, hay estigmatización, ¿sí? Óigame, acá hay unas amenazas constantes de grupos, óigame, aquí llegó el narcotráfico. Todas esas verdades, digamos, pueden acogerse para explicar ese fenómeno. Entonces yo diría que esa noción de verdades para nosotros se asimila también o tiene un efecto cuando uno no esclarece un hecho en particular, sino habla sobre todo de esos patrones que están allí y de esos casos y contextos que pueden dar cabida a eso. Lo otro que me parece muy fundamental es cuando uno habla de verdades también, pensemos en un horizonte donde el supuesto básico es que la atención a la justicia y reparación de las víctimas, cosa que estamos a media marcha, pero no hay que decir que no hemos hecho nada. Si hay ese supuesto, pues las verdades en plural lo que terminan fortaleciendo es el debate democrático, ¿sí? Y terminan diciendo, óigame, venga, primero, por lo que yo diga o lo que usted diga, no nos vamos a coger un fusil y nos vamos a matar, primero, ni yo voy a sacar plata de mi bolsillo para armar un grupo guerrillero paramilitar. Pero podemos decírnoslas, ¿no? Y además, como dice Ana, al final del día, a esa capa se le agrega otra, y es que viene un responsable y dice, óigame, sí, yo hice eso y lo hice por estas razones. Vuelvo al caso que ustedes van a escuchar mañana, comandante paramilitar que dice, óigame, sí, ¿y por qué lo mataron? No, porque era muy incómodo para una gente y un militar me dio la orden de matar al líder indígena, ¿cierto? Y yo digo, eso puede coexistir con todas las demás interpretaciones de la estigmatización, del racismo, de la exclusión, ¿sí? De cómo vemos como sociedad a los indígenas, para colocar solo un ejemplo. Entonces me parece que esa segunda capa es cómo las verdades en plural pueden fortalecer la democracia. Y el último elemento que para mí también es fundamental es cómo las verdades nos permiten también tener lo que nosotros estamos denominando aquí en la comisión, una suerte de narrativa para la transición. ¿Y qué implica eso? Que esas verdades nos permiten, digamos, cuando se desmovilizaron los paras, salieron una cantidad de verdades. Ahora con FARC, claro, llevamos 2 años del proceso, van a salir más verdades. Y yo digo, nos permite situarnos en un horizonte distinto al de hace 10 o 15 o 20 años, primero. Pero segundo, nos permite que uno pueda hablar de unas cosas sobre las cuales antes era un delito hablar. No estoy diciendo que no haya riesgos de seguridad en los territorios, siguen habiendo, pero parte también de las verdades en plurales que nos permite también hacer un ejercicio, venga, hablemos de para dónde vamos, ¿sí? Y hablemos cómo hay una multiplicidad de actores que pueden ahora sí afirmar ciertas cosas. Nosotros nos preguntábamos y en eso estamos como muy comprometidos como comisión, bueno, ¿y qué le falta a esas víctimas para sentir, digamos, satisfecho su derecho a la verdad, ¿no? Y mira que habían dos respuestas. Una que ya la dijo Ana, el reconocimiento, ¿sí? Y eso no implica necesariamente para una de las, el perdón no, pues eso es una esfera individual, pero ellas quisieran reconocimiento, pero quisieran que en algo esto les sirva para transformar su vida, o voy a decirlos, para transformar la vida de sus hijos o sus nietos. Si eso no es posible, van a decir, mire, yo no estoy pidiendo que la verdad me haga una casa aquí en Tierra Alta, Córdoba, o en Vistahermosa, Meta, ¿no? Estoy diciendo que si eso me ayuda a que yo quede tranquila en términos de que encontré versiones sobre lo que ocurrió y por qué mataron a mi esposo o a mi hijo, pues que eso me sirva para que avancemos, para que en algún momento mi situación actual se transforme, porque ya no tenemos digamos, el pretexto de la guerra, ya no tenemos el pretexto de una cantidad de cosas, que hoy en día es difícil decirlo, pero estoy pensando un poco en términos de futuro. Pues yo diría que las verdades también deberían tener una asimilación en términos de que permiten que esas víctimas, que son el centro de todo esto, pues puedan pensarse que puede haber un mejor futuro para sus hijos o para sus nietos, para no decir para ellas. Muy bien, quisiera como enfocarme en algo, o digamos que hacer como detenerme en un aspecto, y es precisamente en el asunto tan importante que es el reconocimiento, ¿no? En el chat también hacían unas cuantas preguntas con respecto a eso, con respecto a la conciencia autocrítica que deberíamos nosotros tener como nación, en términos de reconocer que las cosas sucedieron y que no suceda lo que está sucediendo con el asesinato de Álvaro Gómez, en donde durante muchísimo tiempo se manejó la hipótesis de que todo tuvo relación con un golpe de Estado y que
por allá estaba Samper, Serpa, ¿no? Involucrados en el asunto, y de repente las FARC dicen, no, fuimos nosotros. Y básicamente fuimos nosotros porque sí, porque lo queríamos hacer o algo así. Y de repente se viene abajo todo el asunto, y eso es lo que decía Ana también, el asunto de que se nos dificulta reconocer que eso fue así. Se nos derrumbó toda una creencia, ¿no? Y de repente vienen las FARC y dicen, no, esto fue así. Y es una dificultad enorme y es un debate enorme. Entonces, ¿cómo lograr como nación ese paso, cómo dar ese paso hacia el reconocimiento, hacia esa autocrítica, esa conciencia autocrítica de sí, las cosas sucedieron y tenemos que aceptarlo, pero cómo darlo? ¿Cuáles serían como los elementos que necesitaríamos para poder hacer eso como sociedad? ¿Qué me dicen ustedes? No sé, ¿qué quiere primero? Ana. Bueno, yo algo muy breve porque me parece también muy interesante escucharlo a Gerson, pero yo creo que también todo el factor pedagógico es súper, súper importante. El tema de las transformaciones generacionales son importantísimas también, generalmente en todos estos procesos o transicionales o como se lo quiera llamar, el recambio generacional abre otras posibilidades, pero por lo menos en los casos que yo más he trabajado, que tienen que ver con el Cono Sur, aunque también en Colombia, los espacios de diálogo, los espacios de encuentro, los espacios de discusión, lo que decía antes Gerson, ¿no? Que nos podamos encontrar a debatir y no pensemos igual, pero podamos escucharnos e incluso pelearnos, pero donde eso nos lleve a la muerte o a la extinción del otro, ¿no? No es, digamos, el otro yo, sino que es esta cuestión de reconocimiento de la diferencia, del disenso político, que yo creo que eso, digamos, en muchas comunidades en Colombia lo están haciendo, en lugares de memoria o estos sitios, son lugares de convivencia, lugares como para empezar a trabajar en la comunidad, cómo el conflicto armado los ha afectado, y no solo el conflicto armado también, porque el conflicto armado está vinculado también con cuestiones económicas, ¿no? Con cuestiones políticas, con formas, podríamos decir, de organización económica en las regiones y en ciertos territorios. Entonces, me parece que eso es fundamental. O sea, y donde, por ejemplo, si una junta de acción comunal se opone a determinada cuestión en su territorio, que eso no equivale a que lo maten, ¿no? O que maten a líderes sociales, o sea, ojalá la vida estuviera garantizada. Yo creo que para eso es que se hacen todas estas cosas, ¿no? Para que, digamos, de alguna manera podamos tener cierta autonomía, cierta decisión, cierta capacidad de acción, sin que eso nos cueste la vida en determinados procesos sociales. Yo creo que eso, digamos, yo creo que es lo más importante o para lo que valen la pena estos procesos. Muy bien. ¿Y Gerson qué me dice? Gracias. No, Ana, mencionas un aspecto importante para responder lo que pregunta Julián, y es la pedagogía, y yo le agrego otra capa, y es realmente el punto para llegar a esos cambios o transformaciones pasa por comprender, digamos, la utilidad, o si se quiere, la importancia de esos procesos. Y quisiera acotar muy, muy rápidamente algunas dimensiones. Una dimensión que me parece muy clave, y es el reconocimiento permite, digamos, restablecer la grandeza que tienen las víctimas, ¿sí? Unas víctimas a las cuales se les arrebató todo. Entonces uno dice, mira, es que si hacemos esto, hoy en día en el RUT hay más de 9 millones de víctimas, estamos muy cerca, acá hay casi una cuarta parte, ¿cierto?, de Colombia, digamos, es víctima del conflicto armado, no estamos hablando de una cosa. Entonces, recordar que un poco esos procesos de reconocimiento pueden generar, digamos, o restablecer esta grandeza de las víctimas. También parto de un concepto básico, puede ser muy discutible, pero es que también permite rescatar la humanidad de esos responsables, ¿sí? Y lo digo, son seres humanos que tuvieron múltiples motivaciones, y uno esperaría, digamos, que esto que están viviendo, pues, les genere cambio a ellos, y si siguen igual, pues, realmente hay una preocupación, pero yo digo, no, partamos de eso, necesitamos entender cómo una persona se metió en un cuento, voy a hablar de las ejecuciones extrajudiciales,
de creerse o de asimilar que tenía que matar a otro ser humano, muchos de ellos jóvenes colombianos de zonas humildes, para tener 5 días de permiso. O sea, necesitamos saber, ese señor, qué le pasó en su cabeza, ¿no? Y parte del asunto es que los reconocimientos también permiten ver esto, pero lo otro que me parece fundamental aquí en la comisión, digamos, decimos hay 3 niveles de reconocimiento, no es nada nuevo. 1, de responsabilidad, obviamente, de quienes hicieron los hechos. 2, reconocimiento a esa dignidad de las víctimas. Y 3, el reconocimiento de la sociedad. Pensemos solo en ejemplo que ustedes van a presenciar mañana. O sea, sí necesitamos que la sociedad se dé cuenta, 1, que el conflicto armado afectó casi a la mayoría de pueblos indígenas de este país, ¿cierto? Y eso como sociedad tendremos que decirlo, más allá que uno diga, oiga, pero yo no fui responsable, oiga, eso sucedió muy lejos, pero se hace un trabajo con una instancia de justicia transicional que dice, oiga, aquí ocurrió esto. Entonces, esas 3 dimensiones del reconocimiento son muy importantes. Entonces, pedagogía, insisto, comprensión del porqué o la importancia. Segundo, yo sí creo que, digamos, y quiero decirlo con mucho cuidado, cuando estábamos en el proceso de La Habana, me acuerdo mucho, finalizando, vino una experiencia, ahora no recuerdo el nombre, de una organización creada, de pronto tú, Ana, la conozcas, palestinos e israelíes, a preguntarnos un poquito qué podían aprender, y yo les decía, uy, pero pues, la pregunta es lo contrario, ¿cierto? Pero lo que terminamos hablando fue algo que yo quisiera plantear aquí, puede ser controversial, pero quisiéramos que nos colocáramos ese horizonte de tiempo realista. Y me dijo, estamos haciendo eso porque encontramos que la salida al tema de esa confrontación es construir una nueva generación. Punto. Es decir, que vamos a arrancar para que en 40 o 50 años esto tenga algún tipo de cambio, que puede ser difícil. Yo pienso que aquí, digamos, en medio de esta polarización, en medio de esa insistencia o ese retorno, diría yo, Ana y Julián, del negacionismo, sí es muy importante que pensemos un poco, bueno, cómo entendemos que esto está ocurriendo, cómo voy a decirlo coloquialmente, lo masticamos, y cómo pensamos que el horizonte quizás pueda ser de mucho más largo aliento. No es una mirada, digamos, pesimista, estoy diciendo, creo que hay que pensarlo en esos términos. Y la tercera dimensión que yo quisiera incluir aquí es todo el tema un poquito, lo que uno podría denominar, bueno, pongámonos de acuerdo en cuáles son esos ajustes o cambios. Recuerden que la comisión tiene la tarea también de establecer unas recomendaciones en clave de no repetición, que fruto del trabajo también de otras comisiones, tiene también la tarea de conformar un comité de seguimiento y monitoreo que va a hacerle, como su nombre lo indica, seguimiento a esas recomendaciones. Entonces pensemos también a las generaciones que nos están escuchando, uno dice, bueno, ahí tengo que estar pendiente. O sea, uno es estar en ese debate, obviamente el tema de la movilización que tiene que ser respetada por cualquier democracia, pero el otro es, bueno, ¿en dónde tengo que estar presente para ver si estos instrumentos de justicia transicional como la comisión me aportan unas ideas? Y eso tiene que ver con las recomendaciones y tiene que ver con algo donde yo insistiría también en términos de esa larga o mediana duración. Es que, claro, uno escucha, por ejemplo, y lo digo aquí con todo el respeto para Ana, porque el contexto es muy distinto, pero allá lo vivieron, y uno dice, bueno, una recomendación puede ser el cambio en la doctrina de las fuerzas, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿qué necesitamos mover para que eso ocurra? Yo digo, se me ocurren 50 variables, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una medida o un elemento de esa recomendación tiene que ver con lo que tú mencionabas, y voy a colocarlo con nombre propio, un diálogo muy nutrido, acompañado, blindado, ojalá por comunidad internacional, entre, por ejemplo, la Guardia Indígena y las fuerzas militares? Tienen algo en común, la seguridad en sus territorios. Lo hacen de modos distintos, con lógicas distintas, pero tienen algo que los une y tienen un nivel de desconfianza entre ellos bárbaro, ¿sí? Y yo digo, ambas figuras son legítimas, son constitucionales, tienen que, digamos, coexistir. Entonces, más allá de promover, digamos, un cambio de la doctrina que requiere muchas variables, ¿por qué no arrancamos por eso? ¿No? ¿Y por qué no arrancamos con unas personas, y yo lo digo también porque conozco a las fuerzas, que en su mayoría son gente, digamos, que tiene una convicción por estar ahí? Claro, hay un 5 o 10% que hicieron una cantidad de cosas bárbaras, pero yo digo, ahí hay algo que los une, y
un poco el asunto de también encontrar la utilidad de los reconocimientos es que pues, al final, digamos, una sociedad va a encontrar que quizás no hay un reconocimiento, responsabilidad, pero sí, oígame, creo que esto se puede hacer mejor, que eso se puede transformar. Entonces, mi invitación también ante esta gran pregunta también es pensemos un poco en esos momentos y en esas cosas que tienen un sentido práctico para la gente de los territorios, ¿sí? Y dejemos a un lado, en el buen sentido lo digo, como este nivel discursivo que puede ayudarnos mucho a pensar, pero creo que las respuestas que tiene la gente es por qué asesinan líderes de las comunidades indígenas todos los días en el Cauca, Ana, todos los días, ¿sí? O me voy para el Catatumbo porque hay amenazas y hay 17.000 miembros de la fuerza pública en el Catatumbo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, acá, más allá de un tema de doctrina, un tema de capacidades, pues charlemos un poco para ver cómo mejoramos, lo digo en el buen término, con cuidado, la seguridad en esos territorios cuando a muchos, a la mayoría de colombianos, estamos interesados que las condiciones de seguridad para vivir bien mejoren en esos territorios. Y eso solo se logra si hay un reconocimiento de que aquí falta algo y que no tiene que ver exclusivamente, Julián, con el tema de reconocimiento de responsabilidad, que es otra dimensión. Ustedes mencionaban dos términos, dos conceptos de pedagogía y el de cambio de generación. En ese sentido, creo que este cambio o este cambio que necesitamos como sociedad involucra desde los más niños, ¿cierto? Y me refiero en este caso a la clase de historia, al papel de la historia también y a la enseñanza de la historia desde los más chicos. Pero, claro, esto involucra también otra problemática y es la forma o la política de enseñanza de la historia en las escuelas, ¿no? El asunto de que se integre a las ciencias sociales y no se vea como una materia individual, separada de las ciencias sociales, sino que básicamente sea como un tema más ahí, ¿no? Y esa problemática de esa enseñanza, bueno, digamos que ahí pues se podría hablar sobre un debate en torno a la forma como se tiene que enseñar la historia, ¿no? Pero pues en el chat mencionaban precisamente que a veces en esa historia se enseñan ciertas verdades y se ocultan otras para beneficiar X o Y versión, ¿no? Y en ese sentido, pues la reflexión que me gustaría pues, que nosotros, pues que los tres hiciéramos o que ustedes también me ayudaran a reflexionar acá, es ese papel, ¿cuál sería el papel o cómo debería enseñarse la historia? Aunque yo creo que es una pregunta pues supremamente confusa, pues confusa no, sino difícil de responder quizás, porque hay un montón de elementos que se tienen que tener en cuenta. Pero digamos que ese papel de la enseñanza de la historia, ¿cómo podría ayudar a forjar ese sentimiento de autocrítica, ese sentimiento de reconocimiento, ese sentimiento, por ejemplo, de empezar a creer en la verdad que emana de instituciones como la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, es algo interesante en términos, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿no? Se enseña, pero todavía hay personas que no creen en esa verdad, a pesar de que existan un montón de evidencias. Y en ese sentido, de pronto la historia tiene que tener un papel un poco más protagónico, ¿no? No solo pues, en la escuela y de pronto más allá de la escuela. Pero ustedes, ¿cómo ven ese papel de la enseñanza en la historia en las escuelas, en los colegios, en las universidades incluso? La verdad creo que es un tema de debate fundamental en Colombia y en todos los países de nuestra región. En el caso argentino, por ejemplo, la historia, cuando yo cursaba después de la dictadura, llegaba hasta determinado momento y llegaba hasta el momento donde empezaban las polémicas, ¿no? Donde, digamos, cuando ya la historia se hace viva, cuando ya hay sentimientos asociados a los eventos, ahí se cortaba, ¿no? Un poco la enseñanza. Hasta ahí llegábamos en el colegio. Y en Colombia es llamativo de que no existe la materia de historia en los colegios, ¿no? Y por lo que estuve preguntando de por qué no hay historia, porque en Argentina sí hay historia, digamos, como materia obligatoria en las escuelas, porque en Colombia, ¿por qué no? O porque iba a ser una enseñanza, digamos, muy pobre,
de la historia o porque también no podría haber acuerdos sobre cómo enseñarla. O sea, yo considero que igualmente es mejor tenerla, aunque sea mala, que no tenerla. Porque, digamos, por lo menos existe el espacio para entender por qué la historia es importante o incluso para tener conciencia de lo mal que es enseñada y buscar en otros lugares cómo aprenderla, pero por lo menos esta cuestión de darle importancia a la dimensión histórica en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo, si pensamos en las dinámicas sociales, yo creo que es súper importante. Con respecto después a la enseñanza o formas de pedagogía en torno a procesos de violencia masiva, hay otras, digamos, podríamos decir, hay otras formas, ¿no?, de hacerlo, no solamente a través de la historia o como materia, digamos, en la escuela, sino que, por ejemplo, y acá también existe, pero no se ha llevado quizás a ese nivel, es, por ejemplo, o el Día de la Memoria, y ese Día de la Memoria lo que se hace es que en los colegios hay que hablar sobre estos temas. Yo creo que en Colombia se hizo con las cátedras de paz, ¿no? Entonces las cátedras de paz son una forma de hablar de estos temas en estos marcos escolares o universitarios, o por lo menos promover que se converse sobre estos temas, o quizás el Día de Solidaridad con las Víctimas, ¿no?, el 9 de abril. Pero también muchas veces esto queda en profesores comprometidos, ¿no?, en personas que están en el ámbito escolar o universitario que quieren llevar esto adelante, entonces queda en la voluntad. Otra cosa es cuando desde el propio Estado se considera que la enseñanza de la historia y de estos eventos o de estos procesos históricos es fundamental para la concientización de los ciudadanos, ¿no?, o para la conformación de una ciudadanía respetuosa de los derechos humanos y de los valores democráticos. En el caso argentino eso ya ha sido reconocido por parte del Estado. Yo creo que en Colombia es algo que realmente también se está haciendo, pero que todavía en su implementación queda muy en la voluntad de quienes lo llevan a cabo, ¿no? O sea, de profesores, de personas en las instituciones que estén involucradas con estos temas y que les parezcan súper importantes y lo promuevan. Pero bueno, hay un montón de iniciativas muy interesantes que se podrían hacer en este sentido. O sea, en Argentina hay una iniciativa que a mí me parece fantástica, que se llama la Comisión Provincial de la Memoria, que es, digamos, un organismo que se crea en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que lo que hace es trabajar junto a profesores de todas las escuelas de esa provincia. Es una de las provincias más pobladas de la Argentina, por lo menos un tercio de la población de todo el país está radicada en esta provincia casi, y lo que hace es dar herramientas para que los profesores trabajen con los chicos, y a fin de año se juntan chicos de todos los colegios para trabajar sobre el tema de la dictadura en Argentina, sobre el tema, también temas actuales de violencia institucional, como violencia policial, y eso realmente es algo que ha dinamizado muchísimo a las nuevas generaciones en torno, ¿no?, a cómo pensar, cómo recordar, y cómo pararse frente a posibles situaciones actuales que muestren, digamos, una violación de los derechos humanos, sobre todo por las fuerzas del Estado, ¿no? Entonces eso a mí me parece como que es muy importante en estos procesos, podríamos decir. Gracias. Está sin micrófono, creo, Julián. Perdón, No, sí, no te preocupes. cosas que ocurren. Sí, gracias. No, lo que estaba diciendo era que es un poco problemático a veces enseñar a niños de 9 a 10 años el asunto, por ejemplo, de la violencia, de esa época de lucha bipartidista en donde hubo masacres terribles, ¿no? Y enseñarles un poco las consecuencias de eso para la violencia reciente. Es también es un poco complicado en esos términos. Pero bueno, Gerson, ¿cómo ves esto? A ver, acá hay varias cosas, el asunto es bastante amplio. Yo diría que hay un punto de partida que nos enfrentamos nosotros en la comisión, hablo desde esa experiencia, Ana y Julián, y era no repetición y educación, digamos que es uno de los ejes centrales sobre los cuales debe trabajar una comisión de la verdad, sobre todo si uno piensa en los informes del relator de Naciones Unidas, un poco ahí hay un tema sobre las transformaciones culturales que inmediatamente remiten al tema de educación. Cuando empezamos a hablar, porque ese es un proceso para que ustedes lo sepan, también yo lo llamo siempre como de mucha humildad también, en el buen sentido, y es
empezamos a hablar con mucha gente que llevaba años, Ana y Julián, pensándose ese tema de conflicto y educación, y que nosotros en 3 años no íbamos a resolver esto y sacar una bola de cristal para resolverlo. Entonces llegamos como a dos conclusiones. Uno, que básicamente lo que habría que trabajar era con todos los eslabones de lo que implica eso. Y que obviamente muy poco servían las cátedras, muy poco servían, digamos, decisiones que en el papel, digamos, alimentaran cambios, porque la naturaleza, particularmente nuestro sistema educativo, pues es una naturaleza bastante, digamos, descentralizada, pero de bastante autonomía, como debe ser. Entonces, un poco la conclusión a la que llegamos es, hay que trabajar en todos los eslabones, y en ese sentido, pues empezamos, sobre todo en la comisión, en el área que yo dirijo, tenemos 3 enfoques: el enfoque de género, el enfoque de curso de vida y el enfoque psicosocial. Empezamos a trabajar, bueno, ¿y cómo trabajamos esos eslabones? Y empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de escuchar, entendiendo lo que la comisión es un gran dispositivo de escuchar a esos niños, niñas, adolescentes que estaban en muchos territorios, y un poco, en el buen sentido de la palabra, pues darles esa voz a través de, digamos, de múltiples formatos, no traducirla, darles esa voz a partir de ahí. Y empezamos a ver que obviamente la deficiencia de esto que mencionas, Ana, de que ni siquiera exista, es muy grande. Entonces yo coincido contigo que es mejor tenerla, no tenerla. Entonces uno dice, bueno, yo trabajo eso en función, sobre todo, digamos, de la memoria que tienen esos pequeños y pequeñas que están en esos territorios. Y primer eslabón. Segundo eslabón, maestros. Y claro, ahí sí se complejiza el asunto. Y empezamos a ver, digamos, también muchas variantes, muchos modelos también que sonaban importantes, o parecían importantes, pero que tenían un común denominador en términos de cómo esa posibilidad de acceder a esos elementos de la historia, no vía una cátedra, sino vía a cómo hago yo ese ejercicio, tenía un impacto positivo, un poco en el ejercicio, insisto, que hemos visto nosotros en la comisión, y era que obviamente los diálogos entre un colegio bogotano y un colegio pailita sur de Cesar eran quizás mucho más poderosos que echarle cualquier carreta a unos estudiantes, ¿no? Y empezamos a ver que algunos colegios tenían ese modelo, tenían un modelo donde empezaban a construir, digamos, unos lazos, digámoslo, entre dos Colombias, ¿no? Y a preguntarse también un poco por qué sucedía eso, no, digamos, de manera muy natural y no inductiva. Entonces, lo segundo es esos modelos que se están implementando. Pero el tercero, y ahí hago un poquito una cuña, también nos pensamos, bueno, ¿y cómo llegar a estos temas tan dolorosos, tan bárbaros, Julián, como tú los planteabas? Hicimos una experiencia, digamos, muy, muy, muy maravillosa para mí, que fue un proyecto que hicimos con Educapaz, quizás algunos lo conozcan, en 35 colegios de la costa Caribe, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue un poco reproducir lo que implicaba que entendieran qué hace una comisión de la verdad, pero en términos prácticos, en términos de la cotidianidad que ellos tenían, y obviamente preguntándoles, bueno, y aquí lo que está pasando en este curso, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si acá hay una instancia que va a investigar, etcétera. Y encontramos que obviamente, uno, pues claramente las falencias de esta noción de historia eran grandísimas. Segundo, que a veces, pero no en todos los casos, eso se suplía porque habían sido casi que testigos presenciales de muchas cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí hay una cosa. Pero tercero, pues sí necesitaba, voy a decirlo muy coloquialmente, como sí necesitaba como un canal para que eso saliera, ¿no? Y el proyecto al final, que era un poquito, entiendan qué hace una comisión y para qué sirve, pues terminó, digamos, dándole herramientas de por qué hay que preguntar muchas veces a varias personas sobre un hecho, ¿sí? Porque es necesario respetar lo que cada persona está diciendo, porque es necesario que alguien que tenga, o sobre el cual se tenga la idea de que es un responsable porque hizo bulla o porque hizo eso, se le escuche, y que obviamente si él reconoce, pues pida disculpas y todo lo demás. Pues yo diría que ahí hay
hay un tema que el que más me preocupa es, uno, la inexistencia de la cátedra. Dos, parte de la respuesta está en los modelos y yo creo, digamos que en términos prácticos, no soy un experto en eso, pero realmente en todo lo que vimos de la pedagogía del acuerdo, que fue realmente un reto increíble y que tuvo muchas falencias, hay que decirlo, encontramos que la respuesta está en cómo uno logra meterse en ese campo, meterse de manera inteligente, creativa. Aquí algunas personas lo vinculo con eso, preguntaban un poco, bueno, ¿y cómo meternos ahí? Obviamente existe la tentación de, perdón, utilizar la expresión, dar esa batalla también en el campo de las redes y todo lo demás. Particularmente digo, en esta época era de posverdad, realmente los otros construyen unos mensajes tan simples y tan abarcadores que es muy difícil entrar en una competencia sobre eso. Y quizás por eso vuelvo a mi punto generacional, pero mi punto particular aquí sobre historia sí realmente es que la respuesta está en los modelos flexibles, digamos, modelos creativos, innovadores, que se puedan generar, que parten de un supuesto básico que es el que posibilita una actitud autocrítica y es un intercambio de experiencias vivenciales como un factor, digamos, que puede, digamos, de cierta manera modificar la disposición de nuestros jóvenes, nuestros niños a entender por qué es necesario saber un poquito más y preguntarse algunas cosas que en la cátedra en el colegio no se muestran. Perdón por la respuesta demasiado genérica, pero pienso también que ahí hay algo práctico que conjuga también con las iniciativas que mencionaba Ana Julián. Y esto pues también tiene que ver un poco también con las políticas institucionales, ¿no? Con respecto a la visión que tiene el Estado del conflicto, del pasado del conflicto, del pasado de la guerra, ¿no? Y lo digo porque, digamos que hace más o menos como un año y medio hubo un debate en torno a unos libros de historia, en donde en uno hablaban pues de manera muy favorable de la seguridad democrática y en otro decían que la seguridad democrática tuvo unas falencias en términos de pues, las ejecuciones extrajudiciales, el asunto del espionaje a los magistrados y a otras personalidades, ¿no? Entonces, ese debate en torno a qué tipo de historia sobre el conflicto se enseña en las escuelas tiene que ver, creo yo, mucho que ver con el Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno, cuando un Estado niega la existencia de un conflicto? Cuando diversos estudios, evidencias, ¿no? Comisiones han probado una y otra vez que en realidad el conflicto sí existe. Es decir, ese tema, por ejemplo, creo que Ana lo ha trabajado con respecto a la Argentina en términos de la institucionalización, los procesos de institucionalización del concepto, por ejemplo, de víctima, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando un Estado, y es que a veces en Colombia pareciera que 4 años el conflicto existe y en los siguientes 4 años el conflicto ya no existe? Entonces, ¿cómo enseñar eso? ¿Cómo lograr llegar con un acuerdo en el que se pueda enseñar cuando un gobierno niega, cuando el otro no? Es decir, ¿cómo ven eso? Yo creo que es bien caótico, porque si pienso en el caso de Argentina, también, digo, uno habla del Estado como si el Estado fuera, ¿no?, uniforme, fuera unívoco, y en realidad, digamos, son personas e instituciones, ¿no? Y relaciones sociales, un poco el Estado, y ahí, bueno, me sale el antropólogo, obviamente, que deconstruye todas las categorías, pero, digamos, si pienso, por ejemplo, en el caso argentino, para el año, más o menos para la década del 2000, el ejército, por lo menos hasta 2003, reconocía 3 guerras. La guerra de la Triple Alianza, la guerra contra la subversión y la guerra de Malvinas. Esas eran las 3 guerras que reconocía el ejército argentino. Y al mismo tiempo, en la misma época, por lo menos desde el gobierno de la ciudad, que aparte yo trabajé, digamos, ahí en las primeras políticas que se hicieron públicas de memoria y de derechos humanos, ya estábamos trabajando con las escuelas, con ciertas actividades prácticas para trabajar junto a los profesores, para recordar lo que había sido la dictadura, para, ¿sí?, promover la memoria, para que se hablara en las casas, en las familias, digamos, sobre esos temas. Entonces,
digamos, eso es el Estado, ¿no? Éramos desde las direcciones de derechos humanos, pero por otro lado tendrías al ejército reivindicando la guerra contra la subversión en el mismo periodo. Entonces, eso puede pasar, y obviamente los distintos gobiernos van a venir con ciertas líneas editoriales acerca, ¿no? Del pasado y del presente. Por eso digo que también me parece muy, muy interesante lo que pasa en otro tipo de instituciones, no solamente las instituciones estatales, sino también desde la familia, pensándola como institución, desde en Argentina los clubes barriales son muy importantes también. Y yo creo que acá también en Colombia pueden pasar cosas independientemente de las políticas institucionales, ¿no? Estatales, digamos, que pueden contradecirse. Y acá, bueno, yo creo que en Colombia en ese sentido, yo creo que la ley de víctimas fue un parteaguas por parte del Estado. Realmente creo que fue algo muy importante a nivel estatal, independientemente de los gobiernos, porque yo creo que a partir de ahí se reconoce que hay un conflicto, se reconoce que hay víctimas de un conflicto, distintos tipos de víctimas, y bueno, y de ahí se empiezan a dar disputas, pero por lo menos ya hay un reconocimiento de que existe el conflicto armado y que existen víctimas. Yo creo que eso es fundamental, y yo creo que en Colombia fue un parteaguas, independientemente del gobierno que lo haya hecho. Yo creo que eso fue un parteaguas en términos de institucionalidad estatal y de reconocimientos estatales, y eso yo creo que es muy, muy importante realmente. Y yo creo que también en términos de reivindicación de derechos, o sea, y de ciudadanía, o sea, si hay un gobierno que está, un gobierno pero que en realidad lo pone como política de Estado, reconocer que hay conflicto y reconocer que hay víctimas, yo me puedo parar como ciudadano desde otro lugar, ¿no? A decir ciertas cosas. Yo creo que la política de seguridad democrática negando incluso que había un conflicto y hablando de posconflicto cuando en realidad, digamos, estaban matando gente en gran parte del país y todavía había actores armados movilizados, es como vivir una realidad paralela, ¿no? Es como que lo pone a uno como en un, no sé, yo creo que en ese sentido, y creo que había un comentario ahí sobre los eufemismos. Sí. No, yo creo que realmente eso es cuando hay políticas de Estado que no nombran cosas o nombran cosas que suceden de una manera completamente encubridora o que disfraza, eso realmente es muy, muy desestabilizante, digamos, para todos, ¿no? Para todas las personas. Yo creo que en ese sentido, cuando las cosas, digamos, tienen un nombre que se asemeja mucho más a lo que está sucediendo y como mucha gente lo está viviendo, es importante, sobre todo cuando son las instituciones estatales las que lo hacen. Perfecto. Gerson, cuéntanos. Vale. No, tres comentarios ahí. Yo parto de un supuesto, y es que estas tensiones, no sé, Ana, Julián, qué piensen, pero son como una constante, digamos. Una situación bastante permanente. Me acuerdo hace 20 años cuando escribía mi tesis de pregrado sobre, óigame, pero ¿por qué hay tanta discontinuidad en los procesos de paz? La mayoría de gente que había negociado en los 80 y los 90 nos decían, está muy bien que se diga que la política de paz es una política de Estado, pero eso en la práctica no es, ¿no? Entonces yo lo que pienso también es que partamos de ese supuesto, digamos que siempre va a ser un campo de confrontación y tensión, pero agrego tres variables ahí. Uno es, desde luego, es muy potente y muy útil dar, si se quiere, esa batalla en el campo institucional simbólico. Yo creo que ahí básicamente lo que tenemos es que recurrir pues, a dos cosas. Uno, para si algunos haya dudas del equilibrio de poderes y a la movilización social. Yo creo que no hay otra alternativa en términos de, bueno, esto cómo se está nombrando. Pero yo agrego dos cosas, por eso menciono la primera simplemente para decir no la estoy negando, la dejo ahí a un lado, y me parecen, digamos, mucho más poderosas. Uno es la dimensión del diálogo social, y quiero contarles aquí un poco la experiencia de las reflexiones. Nosotros llevamos más o menos año y medio de manera sistemática hablando con los militares. Yo lidero esa relación. Y claro, hablar de esta distinción para un militar que, porque existe el conflicto, puede bombardear. O sea, ahí eso, digamos, con los directamente responsables, no tiene lugar, digamos, no tiene lugar decir que es que no hay conflicto, ¿cierto? Y parte del asunto es cómo uno pueda llevar esto a otros estadios, es decir, no en términos de confrontar
una mirada, sino decir, venga, ¿y cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre que usted tenga un arma y vaya y hace una operación o descargue unas bombas en una operación en el marco del VIH? Porque hay conflicto, o sea, no hay otra fórmula de... Yo creo que esa virtud que tiene el diálogo social, un poco decir ante esa instalación de unos referentes o eufemismos claramente instalados o defendidos por ciertas propuestas políticas, uno dice, motivemos mucho este diálogo y conversación, que yo creo que al final del día, digamos, lo que la gente va a transmitir, lo que la gente va a entender básicamente es que eso está muy bonito, creo que en términos hasta jurídicos, Ana, toda esa negación del conflicto y amenaza terrorista, digamos, no tuvo una implicación que uno diga, oigan, es que aquí hubo una cosa, porque para los jueces de la República estaba claro, para los manuales del ejército estaban claros. Pero yo agregaría la tercera, que para mí es la más poderosa, y es todo el ejercicio o el apoyo que pueden hacer el arte y la cultura a todo esto. O sea, uno dice, hay una campaña, digamos, hay un campo, si se quiere, de tensión permanente en lo institucional y con todas las medidas que la democracia permite. Segundo, el diálogo social, donde uno parte de un, o sea, me acuerdo mucho en la presidencia, fue muchas veces, 10 veces a Saravena, Arauca, y uno qué va a decir allá, pues allá hay conflicto y punto, ¿no? Y en muchos territorios, pero es hablar abiertamente, digamos, y digamos, hacer congregar a muchas personas sobre eso. Pero lo tercero es el poder de arte y cultura, y quisiera detenerme como en dos cosas. Uno es que el informe, como lo estamos pensando, que obviamente tiene que tener esa versión, Ada y Julián, escrita, ¿cierto? Yo agrego, ojalá que no me escuchen mis jefes, versión escrita que no muchos van a leer, sencillo, porque es ocurrido en todas las comisiones, a no ser que usted logre, digamos, una cosa como en efecto se hizo en el Cono Sur, de garantizar una versión que uno la jale, pero digamos, la naturaleza un poquito es que eso no se lo va a leer. Y es todo el componente, digamos, de transmedia que estamos tratando de construir ahora para contar un poquito por qué nos ocurrió. Y obviamente estamos pensando en Netflix, estamos pensando en documentales, obviamente estamos pensando también en cómo garantizar una plataforma donde uno llega y ustedes cómo concluyeron. Ahí están todos los datos disponibles, a excepción, claro, está de los testimonios de las víctimas que no podemos, que son confidenciales y tendremos que guardar en otro lado. Entonces yo lo que pienso es que creo que ante esa dificultad y esa instalación de eufemismos o de negacionismos, creo que parte de la respuesta es cómo desde el arte y la cultura podemos garantizar, digamos, que muchas de estas cosas le puedan llegar a muchas generaciones. Nosotros, no sé si ustedes lo han visto, tenemos un programa ahora los domingos en Canal Capital, 8:30. Hubo mucha discusión un poco, pero digamos yo quisiera transmitirlo aquí como en términos un poquito de una mirada optimista, y decidimos irnos y decimos, bueno, este programa es para las futuras generaciones, ¿sí? Porque había el debate, ¿no? La comisión tiene que dar un gran debate, como, perdón por el ejemplo, como Semana en Vivo, y uno iba a ver Semana en Vivo y pues sí, se la veían, no sé, 200 personas, claro, había reproducción y la gente hablaba de eso, y decimos, oígame, no, hagamos una cosa en donde realmente necesitamos que las futuras generaciones, los jóvenes, y otras personas, digamos, que podemos denominar como indiferentes, entiendan lo que hacemos, entiendan qué significa esclarecer la verdad. Entonces me parece que, digamos, ante el reto de esa instalación por parte del Estado de cierto negacionismo, yo creo que parte está insisto, en la movilización, en el diálogo social y también en lo que pueda aportar el arte y la cultura. Y desde la comisión estamos asumiendo esto muy seriamente para decir, si no echamos este cuento bajo esa visión o esa mirada o ese entorno mejor, va a ser muy difícil que, no sé, mi mamá que es ama de casa lo entienda, ¿sí? O que un estudiante, digamos, que tiene preocupaciones por entrar a la universidad lo entienda. Entonces me parece que parte de la respuesta también, en términos más de mirada optimista, está en lo que puede aportar arte y cultura, y ahí están las redes, está la televisión, estamos trabajando con escritores también. Hemos convocado a, creo que 39 escritores para que nos cuenten qué es la verdad, ¿no? Y eso lo vamos a masificar muy próximamente. Entonces, creo que parte de esa dificultad de poder, si se quiere, combatir esa instalación de ese negacionismo, de esas verdades que no describen muy bien lo que pasa, también está en esa dimensión del arte y la cultura.
Sobre este último punto, también había una pregunta en el chat acerca del papel de la ficción, del papel con respecto a este asunto del arte y lo artístico y todo ese asunto, y de la importancia de traducir estos informes, porque verdaderamente sí, estos informes muchas veces se quedan en el escrito y se quedan allá. Y la importancia de traducir a unos lenguajes para estas nuevas generaciones de transmedia, de redes, de productos multimedia, pero digamos que pues ahí hay también como otra problemática en términos con respecto sobre todo a los productos de ficción, y es el de la veracidad, ¿no? De la veracidad de los hechos, ¿no? El asunto de cómo mostrar la verdad, pero que esta verdad sea creíble, sobre todo cuando se está hablando de un producto de ficción. Y en el chat le hacía la pregunta, sobre todo a Ana, con respecto al caso argentino, en términos de los productos de ficción, de las desapariciones, de las dictaduras, de si, cómo ha sido ese papel o cómo lo ves tú en términos de si la ficción ha aportado o ha ayudado a algo en el asunto de la reconstrucción de la verdad, la memoria, en el caso argentino. Y también, pues, lógicamente, esa pregunta también va para Gerson con respecto a qué opina con respecto a ese asunto de la ficción, el asunto de la veracidad de los hechos y la construcción de memoria. Cuéntanos. Sí, bueno, me parece una excelente pregunta esta que hace Sharif, porque, digamos, ha tenido un rol central la ficción, digamos, en distintos lenguajes, o sea, cinematográfico, la literatura, desde la música, también, o sea, todo el despertar del rock, por ejemplo, ¿no? En los 80 fue fundamental también, incluso como forma de congregación, ¿no? De todos nosotros como jóvenes en esa época. El cine fue un factor de educación no solo sentimental, sino también político. Si uno piensa ya a inicios de los 80 se está estrenando La Historia Oficial, o ¿no? También muchas películas que se han vuelto casi íconos, ¿no? Después fuera de Argentina, ¿no? Como La Noche de los Lápices. Y entonces yo creo que en ese sentido la ficción ha sido súper importante, y sobre todo también para abrir nuevas preguntas, para actualizar las preguntas sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, no poniéndolo en términos lineales al tiempo, pero para pensar qué proyectos nosotros como también nueva generación u otras generaciones se hacen. Por ejemplo, hay una película que no sé si han visto porque quizás no tuvo tanta circulación como las otras que mencioné, que se llama Los Rubios, y es la hija de unas personas desaparecidas que trata de reconstruir la memoria sobre sus padres, a los cuales casi no conoció, porque los desaparecieron cuando ella era muy chiquita, y tiene que reconstruir esa memoria a partir de los relatos de otros, y esa película fue transgresora, digamos, de cómo se venía contando la historia, porque se la cuenta como un montaje, ¿no? Donde ya no parte de la experiencia totalmente directa, sino a partir de los testimonios, y cómo eso se va armando como un rompecabezas al que finalmente llegar a una verdad es muy difícil, realmente, ¿no? Y también tiene que ver con cómo la nueva generación vive ese pasado, ya sea como una mochila, como una carga, o como algo que podríamos decir, transformar, ¿no? Y yo creo que entonces en ese sentido es, digamos, la ficción, yo creo que es fundamental, que aporta muchísimas cosas. A mí me ha aportado muchísimas preguntas, más que respuestas, creo, y creo que eso es lo más válido, ¿no? Que nos hace ver, digamos, otras formas de mirar, otras formas de ver, que no son tan evidentes. Y a mí eso me parece como muy rico, muy enriquecedor, la verdad. ¿Qué dice Gerson? No, Ana, en el mismo sentido, yo retomar un ejemplo, digamos, muy contemporáneo, y todo el trabajo que hemos hecho con un escritor colombiano que se llama Ricardo Silva, que publicó su obra Río Muerto. Y es que, claro, el punto de partida es la ficción como método, ¿no? Lo cual implica, no, oigan, no, yo no le voy a echar algo que no sucedió, pero necesito, digamos, transmitirlo de otra forma. Y en múltiples reflexiones que hemos hecho con Ricardo, digamos, hay como 2 o 3 elementos muy importantes de este valor de la ficción. Uno, me apropio de algunas palabras que le escuché a alguna magistrada de Justicia y Paz hace como 1 año y medio, es que nos permite conocer las segundas partes de la historia, ¿no?
segundas partes que a veces se quedan, digamos, como, o historias que se quedan sobre todo en el hecho, ¿no? En los impactos, pero sobre todo qué ocurre después, ¿no? No solo en términos de afrontamientos, de resistencias, sino también de que muchas veces, digamos, piezas de esas verdades aparecen después, ¿no? Y me parece que la maravilla que tiene, en este caso, el método de la ficción es poder condensarla y narrarla de una forma, digamos, independiente del formato, si es un teatro, si es un libro, si es una música, un cine. Entonces me parece que ahí hay un primer elemento que yo digo es clave. Segundo, tú ya lo has dicho, pero lo tenía muy pendiente de decir, creo que el gran aporte de esa ficción, porque entonces aquí tuvimos también, o tenemos la discusión hoy en día, si una comisión de la verdad puede hacer un producto de ficción, y yo estoy totalmente de acuerdo con que sí, porque es leer el momento, o sea, si no lo hacemos va a ser muy complejo, y vuelvo a la frase del regaño, pues de las 1.000 o 2.000 personas que se van a leer texto no podemos sacar mucho. Entonces, y es el elemento de cómo la ficción también permite ver esos grises y ese contexto, esas fronteras, digamos, que a mi modo de ver hoy en día, por ejemplo, cómo la estamos asimilando ya, hace un momento hablaba de los patrones, y uno de los patrones, tenemos alrededor de unos 14, 15 patrones, es que este conflicto armado y lo que nos ocurrió no se puede explicar si no contamos cómo los civiles se inmiscuyeron en el conflicto armado, ¿no? Y entendamos eso no solo como las convivir paramilitares, ¿no? Las alianzas que hizo guerrilla con múltiples sectores, ¿cierto? En muchos lados, los políticos que se movieron de un lado para otro. Y nos dicen, nunca empuñaron un arma, pero para contarle a las futuras generaciones es imposible contarle este cuento sin contarle qué hicieron los civiles en ese marco. Y eso precisamente, digamos, tiene los grises, ¿no? Víctimas que cometieron en victimarios, viceversa, etcétera. Pero además, digamos, como que la ficción ayuda un poquito a hacer una reflexión en que, volviendo a mi punto inicial, Julián y Ana, es que nos ayuda también a garantizar que no podemos reducir la complejidad de todo lo que nos ocurrió, ¿no? Que es donde arrancamos un poco por el tema de la posverdad. Y el otro elemento creo que también ayuda mucho la ficción, esto es a tener una conexión, digamos, mucho más concreta, medible si se quiere, con una cantidad de gente, no las voy a llamar indiferentes, pero una cantidad de gente que se pregunta un poco, óigame, ¿y ustedes qué hacen? ¿No? O como no lo han planteado, todo el 2018 y 2019, inicio, mediados de 2018, escuchamos muchos expertos y planteo aquí un elemento donde la ficción es muy importante o va a jugar un rol muy importante, creemos o aspiro en lo que hagamos como comisión en este momento, es el tema de, óigame, a una comisión no la recuerdan por su informe, uno, ¿no? No la recuerdan tampoco en términos específicos por todo lo que hicieron, sino que siempre hay, digamos, un elemento de recordación y planteaban muchos de estos expertos el caso surafricano, ¿no? Para todos es claro, no sé, pues yo parto de que estamos en ese consenso de que la comisión tuvo todos los problemas del mundo, ¿no? Pero tuvo algo que recordaron que fueron las audiencias públicas, ¿sí? Entonces yo quisiera que también la ficción nos ayude a decir, oígame, ¿por qué recordamos que hubo un proceso de esclarecimiento? ¿No? Lo recordamos por lo que vamos a vivir mañana, dentro de 8 días, también para que estén pendientes, vamos a juntar a las FARC con la familia de Chucho Bejarano, el profesor de la universidad, o la comisión va a recordar, decir, oiga, me hicieron una serie que me hizo pensar, y esa persona quizás nunca se va a hacer ese informe, quizás ni siquiera sepa quiénes son los comisionados, ¿sí? Pero yo digo, creo que la ficción sí nos ayuda mucho a mejorar ese nivel de recordación, de que aquí ocurrieron unas cosas que no se pueden negar, que hay que reconocerlas y que debemos asumirlas para que no se repitan. Yo digo, si nos ayuda con un producto X, pues bienvenida a la ficción. Sí, muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo. Entonces estuvo muy entretenido, se nos quedan muchas cosas como en el tintero, pero bueno, esto da
para cualquier cantidad de reflexiones. Les queremos agradecer de parte de la Facultad de Comunicación su presencia, su participación en este conversatorio. De verdad, yo creo que ha sido maravilloso, ha sido una experiencia pues magnífica haber conversado con ustedes de estos temas, un espacio necesario, que existan más, que se multipliquen más estos escenarios para poder seguir conversando así, tan rico como le faltó que, pues, el tinto. Sí, exacto. Pero bueno. Un pan de bono. Sí, pero bueno, les agradecemos de verdad muchísimo su participación, también a los asistentes por esas preguntas, por todos esos comentarios, y de verdad muchísimas gracias, Gerson y Ana, por todo lo que nos dijeron hoy, por todo lo que aportaron y por todo lo que pudimos conversar. Bueno. Gracias, Julián. Muchas gracias, Ana. Julián. Un gusto.